¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial de parte del profe Willow. Muy gustoso de dirigirme nuevamente a ustedes con esta noble tarea de generar videos sobre temas de física y química para ayudar a aquellos estudiantes que deseen aprender un poco más de esta ciencia o simplemente reforzar aquellos conocimientos que ya lo han adquirido. Nuevamente vamos con física para mis chicos de los segundos de bachillerato. Vamos a continuar con esto del calor sensible y latente. En esta ocasión vamos a ver ya la combinación de ambos. Para aquello, el primer paso o lo primero que les quiero indicar es el diagrama T versus Q. T de temperatura y Q de calor, obviamente. Toda sustancia lo posee. Estará acorde a las temperaturas en las que se producen cambios de estado de agregación. Recuerden que al decir T versus Q, la temperatura irá en el eje vertical y el calor en el eje horizontal. Este es el gráfico. Lo voy a hacer un poquito para que se vea. Como ustedes pueden notar, el gráfico tiene 6 zonas. La primera zona, que es cuando la sustancia está en fase sólida. Y ven ustedes, aquí tengo, digamos que el interfase, sólido-líquido, luego el estado líquido, líquido-vapor, vapor y gas. Son 6 zonas que ustedes pueden notar. Pero esas zonas van a estar delimitadas por las temperaturas en las que se producen los cambios de estado de agregación. Por ejemplo, la zona 1 va hasta la de fusión. Luego tenemos esta otra zona, va hasta la temperatura de ebullición. Y la siguiente se extiende hasta la temperatura crítica, de la que quizás no hablamos en el video anterior. ¿Ya? Ya vamos a hablar de ello a propósito. Muy bien. Ahora, cada zona va a tener su tipo de calor, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué va a suceder? En esta zona, en las zonas que ustedes ven que la recta de color verde que he dibujado en esta ocasión está inclinada, es una recta de calor sensible. En tanto que las que están con una paralela al eje del calor son calores latentes. Muy bien, ¿esto es por qué? Porque, por ejemplo, una sustancia que está en estado sólido inicialmente, a esa sustancia se le suministra calor hasta que alcance la temperatura de fusión. En ese momento la sustancia está como líquido o como sólido en punto de fusión. Luego se le suministra el calor latente, por eso es que es el interfase sólido-líquido, se le suministra el calor latente para que haya el cambio de estado de agregación. Y en este punto ya nuestra sustancia está como líquido en temperatura de fusión. Si se le sigue suministrando calor, va a llegar un momento en que alcance la temperatura de ebullición. En ese momento el líquido está en punto de evaporación o ebullición. Obviamente, para pasarlo a fase gaseosa, o en este caso vapor, ya vamos a explicar eso también, se necesita suministrar un nuevo calor latente. Y en este punto nuestra sustancia está como vapor en temperatura de ebullición. Y a partir de aquí, si se le sigue suministrando calor, la sustancia va a alcanzar la temperatura crítica. A esa temperatura, la sustancia puede pasar al estado de gas permanente. Obviamente, si se le sigue suministrando calor y supera la temperatura crítica, ya la sustancia se comportará definitivamente como gas. Entonces, las zonas 1, 3 y 5 son de calor sensible. Las zonas 2 y 4 son de calor latente, como ustedes pueden ver acá. Y esta zona, la 6, que la he pintado de color morado, es lo que se llama zona de gas permanente. Cuando la sustancia ingresa a esta zona, ya se queda en calidad de gas permanentemente. Es decir, hasta que alcance la temperatura crítica, yo puedo hacer que la sustancia se invierta en su proceso para volverse a líquido a sólido, pero si ya sobrepasa la temperatura crítica, ya no, será gas de manera permanente. Ustedes pueden ver las zonas. Entonces, esto me va a ayudar para determinar, primero, a qué temperatura está mi sustancia de inicio, y de acuerdo a lo que me pida, al estado de agregación al que quiera llegar o a la temperatura a la que quiera llegar, podré determinar si es calor sensible o una combinación de ambos.
O incluso también puede ser simplemente calor latente, como los ejercicios que hicimos en el video anterior. Entonces, nuevamente, este gráfico va a depender de los valores, repito, de la temperatura inicial, la temperatura de fusión, de evaporación y la crítica. Muy bien. Ahora, alguien me va a decir, ¿y vapor y gas no es lo mismo? No. Tienen algunas semejanzas, pero son conceptos totalmente diferentes y los vamos a revisar. El vapor es la sustancia que alcanza el estado gaseoso y que puede volver a fase líquida y por ende a sólida también, debido a que no alcanza la temperatura crítica, TC, ¿ya? O TCR, perdón. Recuerden, si la sustancia llega a la temperatura crítica, puedo volver a que se convierta en líquido, pero si ese es el límite, llega a la temperatura crítica, ahí todavía tengo la posibilidad de que mi sustancia regrese al estado líquido. En cambio, y es un vapor. El ejemplo más clásico, en el baño turco o sauna, ustedes han visto que en el techo de la cámara que sirve de sauna, el vapor choca con la baldosa que es fría y por eso es que caen esas gotitas de agua, porque se da la condensación, porque es un vapor. Recuerden, el vapor puede volver a convertirse en líquido. En cambio, el gas es una sustancia que logra el estado gaseoso de forma permanente debido a que ha superado el valor de temperatura crítica. Si fuera gas, la sustancia que se vierte en los saunas, no habrían esas gotitas que ya les comenté, porque al ser gas no puede retornar al estado líquido, es decir, ha superado la temperatura crítica. Eso es importante, por eso la diferenciación entre gas y vapor. Para la resolución de ejercicios combinados de calor sensible con latente, ustedes tienen estos siguientes pasos. Primero, de acuerdo al texto del ejercicio, consultar las temperaturas a las que se dan los cambios de fase, así como los valores de Cp y H necesarios. Recuerden que dijimos en el video anterior que las sustancias, los valores de valor específico, varían de acuerdo a su estado de agregación. Entonces, dependiendo de las fases que estén involucradas en el ejercicio, deberemos hallar esa información. El siguiente, establecer el estado de agregación inicial de la sustancia, así como al cual va a llegar. Esto me lo van a dar los valores de la temperatura. Luego, calcular los calores sensibles y latentes que involucran o que están involucrados en el proceso, de acuerdo a las ecuaciones que ya hemos visto en videos anteriores. Y finalmente, obtener el calor total del proceso, que no es más que la suma de los calores sensibles y latentes obtenidos. Muy bien. Entonces vamos con ello a realizar dos ejercicios para que vean. Me olvidaba, volvamos un momento. El sentido que le dimos es endotérmico, porque va a estar en este sentido, pero también se puede dar en sentido contrario, ¿no? Es decir, en sentido endotérmico, es decir, en sentido contrario. Así que no importa de qué manera esté planteado el ejercicio, ustedes igual lo pueden resolver. Vamos al ejercicio, al primero. Dice, se cuenta con 200 gramos de metanol que inicialmente se hallan a 24,7 grados centígrados y en estado líquido. Determina el calor necesario para llevar a la sustancia a vapor a temperatura de evaporación. Muy bien. Los datos. Nos da primero que la masa es 200 gramos, la temperatura inicial 24,7 grados. Ahora, aquí, ¿cuál es la ventaja? Ya el texto me dice el estado en el que inicialmente está el metanol, que es líquido. Por tanto, el Cp que debo buscar es el del metanol cuando actúa o cuando está en fase líquida. Es decir, en este caso es 0,59 calorías gramos centígrados. Y como me pide que lo lleve a vapor, ¿qué requiero? Encontrar la temperatura de ebullición del metanol, así como el calor latente, la entalpía latente de evaporación. Y esos valores consultados en bibliografía son: la temperatura de ebullición del metanol es 64,7 grados centígrados y la entalpía de evaporación del metanol es 262,8 calorías sobre gramo. Esto en cuanto a datos, no se olviden. Se vio, el texto ya me ayudó con el estado inicial, me pide que lo lleve a punto de vapor, ya voy a explicar a qué se refiere eso. Por tanto, necesito la temperatura de evaporación
y el calor, la entalpía de evaporación. Muy bien, hacemos un gráfico similar. Entonces, nuestra sustancia va a estar en líquido, TO. Se le va a suministrar calor de tal manera que alcance la temperatura de ebullición. Entonces, en este punto, nuestra sustancia está como líquido en temperatura de ebullición. Pero para llevarlo a vapor en temperatura de ebullición o evaporación, debo suministrar el calor latente, que es este de acá. Y aquí llega a este punto y ahí obtengo, o más bien dicho, arribo a mi destino, que es el vapor en temperatura de ebullición, que es este de aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Calcular este calor sensible y este calor latente y sumarlos. Muy bien. Vamos a la primera parte. Calor sensible. El calor 1, yo le llamé zona 1 y zona 2. Ustedes pueden darle la nomenclatura que deseen. Entonces, el calor 1, por la forma como está, es sensible. Por tanto, aplicamos la ecuación del calor sensible, que no es más que la ecuación básica. Que el calor 1 va a ser igual a la masa. Recuerden que está en fase líquida, por tanto el Cp es líquido. El Cp líquido del metanol. Y ojo, variación de temperatura. Siempre es la temperatura final menos la inicial. En este caso, como le quiero llevar a ebullición, la temperatura final va a ser la de ebullición del metanol menos la temperatura a la que inicialmente se encuentra. Entonces, hacemos la operación, 200 gramos, el Cp del metanol líquido es este valor que está acá. Recuerden que la ebullición del metanol se da a 64,7 e inicialmente se está a 24,7. Se van a ir los gramos y los grados centígrados y me queda en calorías. Y me sale un valor de 4.720 calorías. Este es el calor que requiere la sustancia que está en estado líquido para alcanzar la temperatura de ebullición. Pero para que esta sustancia se convierta ya en vapor, necesito suministrar el calor que le permite el cambio de fase, que es el calor latente. Y para el calor latente, como vimos en el video anterior, tenemos la fórmula. Va a ser igual a M, masa, por la entalpía de evaporación, porque estamos pasando de líquido a gaseoso o a vapor. Entonces, tengo estos dos datos, 200 gramos por la entalpía de evaporación del metanol, que es 262,8 calorías sobre gramo, se va el gramo, por tanto me queda que el calor latente, o Q2, es 52.560 calorías. Como ya no hay más zonas que comprendan nuestro proceso, podemos ya obtener el calor total, que no es más que la suma de los dos calores obtenidos. Calor total es igual a Q1 más Q2, reemplazamos valores, hacemos la suma y nos queda que el calor total requerido para que estos 200 gramos de metanol que están a 24,7 grados centígrados y en estado líquido alcancen la condición de vapor a temperatura de evaporación es de 57.280 calorías. Algo que es importante y de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, la evaporación es un proceso endotérmico, es decir, hay absorción de energía. Y esto se manifiesta aquí porque el calor total nos sale positivo. Por tanto, vamos compaginando lo visto anteriormente con lo que estamos revisando ahora. Pero, como les dije, eso es yendo del un sentido, pero también podemos ir del otro, haciéndolo exotérmico. Para ello planteo el siguiente ejercicio. Dice así. Determinar la energía calórica requerida para que 0,6 kilogramos de anilina a 80,7 grados centígrados sean convertidos a sólido en punto de solidificación. Ahora, el asunto aquí es que solo me da la temperatura inicial de la anilina, pero no sé en qué estado se encuentra. Lo único que sé es que lo tengo que llevar a estado sólido, es decir, hay tres opciones. Está como vapor y tiene que estarlo porque si fuera gas no puede volver. Vapor o está como líquido o a lo mejor está como sólido pero todavía no alcanza la temperatura de solidificación. Muy bien. Los datos iniciales, la masa 0,6 kilogramos, paso a gramos 600 y la temperatura inicial 87. ¿Qué necesito? Tengo que buscar las temperaturas a las cuales la anilina experimenta sus cambios de fase. Por ejemplo, para la anilina, la temperatura de fusión, ojo, esto es algo que me olvidé en el video anterior. Recuerden, en procesos inversos, las temperaturas de cambio de estado es igual. Es decir, por ejemplo, para que me entiendan,
Ustedes saben que la temperatura de fusión del agua es 0 grados. También, visto desde el otro lado, puedo decir la temperatura de solidificación del agua es 0. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, yo digo, porque generalmente a veces los datos en tablas se encuentran de un lado, pero no del otro. Entonces, yo en las tablas, yo encontré la temperatura de fusión de la anilina, pero eso a la vez equivale a la temperatura de solidificación, que es menos 6,3 grados centígrados. Vean ustedes, bajo cero se solidifica la anilina. Ahora, necesito encontrar, pero ese dato me es insuficiente para determinar en qué estado inicialmente está la anilina. ¿Qué debo buscar? En la temperatura de ebullición. Y encontrando la misma, tengo el valor de 184,4. Entonces, quiere decir que si la anilina está entre menos 6,3 y 184,4, mi sustancia va a estar en estado líquido. Porque vean, fusión y evaporación, sólido y líquido. Por tanto, por esta deducción, al estar la temperatura inicial entre la de fusión y la de evaporación, yo puedo decir que la anilina se encuentra en ese momento en estado líquido. Aquí está la deducción. La temperatura inicial está entre la de fusión y la de ebullición, la de evaporación. Por tanto, la anilina se halla en fase líquida. Y eso ya me permite. Entonces, en este momento acabo de determinar que la anilina va a pasar de estado líquido a sólido. Entonces, ¿qué requiero consultar? Ya están las temperaturas, pero ¿qué requiero? El CP de la anilina en estado líquido y la entalpía de solidificación de la anilina. Aquí sí, otra situación, y esto sí lo vimos en el video anterior. En bibliografía ustedes van a encontrar la entalpía de fusión de las sustancias. Pero como ya dijimos, en procesos inversos, la entalpía de un proceso va a ser igual al negativo de la entalpía del otro. Por tanto, la entalpía de solidificación de la anilina va a ser igual a menos la entalpía de fusión de la misma sustancia. ¿Ya? Entonces, los datos ya actualizados. La masa 600, la temperatura inicial 80,3, la temperatura de fusión o de solidificación, que es lo mismo, menos 6,3. El CP de la anilina en estado líquido es 0,51. Y, ojo, en la tabla, en mis tablas, yo encontré la entalpía de fusión de la anilina, que es 27,1. Pero como ya lo dije, en procesos inversos, la entalpía de función de un proceso es igual al negativo de la entalpía del otro. Entonces, como la fusión y la solidificación son procesos inversos, por tanto, la entalpía de solidificación va a ser igual a menos la entalpía de fusión. La entalpía de fusión en tablas es 27,1, por tanto, la de solidificación va a ser menos 27,1 calorías sobre gramo. Teniendo esto, elaboro mi diagrama. Ahora resulta que mi sustancia está acá. Obviamente va a bajar su temperatura para alcanzar la temperatura de fusión o de solidificación, que es acá. Es decir, en este momento la sustancia está como líquido en temperatura de solidificación. Pero para alcanzar la solidificación requiero suministrarle calor latente hasta que llegue a ese punto. Aquí, en este punto ya la anilina es un sólido. Muy bien. Entonces aquí tenemos calor sensible y calor latente. Nuevamente, vamos, yo nombré igual, zona 1, zona 2. El calor 1 es sensible. Por tanto, mi fórmula va a ser masa por CP líquido. Recuerden que estamos como líquido. Y aquí, la temperatura a la que va a llegar la final va a ser la de fusión. Bueno, ojo, aquí coincide por simbología, pero es de fusión aquí. Menos la temperatura inicial. Entonces reemplazo los datos. 600 por el CP y por la... Vean ustedes, ojo, recuerden que la temperatura de fusión de la anilina dijimos que es menos 6,3 y menos la inicial, se simplifica, y me sale que el calor 1 es de menos 26.622 calorías, algo totalmente lógico. ¿Por qué? Porque para pasar una sustancia de estado líquido a sólido se requiere liberar energía. Es un proceso endotérmico y el proceso endotérmico se refleja con un signo negativo en su valor de calor y estamos bien, menos.
Ya lo tenemos a nuestra sustancia como líquido en temperatura, en punto de solidificación. Ahora sí lo vamos a convertir en sólido. Para aquello viene el calor latente. Aquí está. El calor, como es solidificación, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la entalpía de solidificación. 600 gramos por este valor que encontramos en tablas, o dedujimos de tablas más bien dicho, menos 27,1 calorías sobre gramo, se va el gramo con gramo, me quedan calorías. Y el calor 2 va a ser igual a menos 16.260 calorías. Nuevamente, al ser un proceso exotérmico debe haber liberación de calor y por ende este debe ser negativo. Entonces va cumpliéndose la teoría vista en videos anteriores. Y de igual manera, para hallar el calor total, simplemente sumamos los calores obtenidos previamente. Ahí está. Ojo, no se olviden que son negativos, menos, ¿no es cierto? Más de esto. Hago ley de signos y me va a salir un valor alto de calor. Entonces, finalmente, al hacer la operación, me queda que el calor total para convertir esta cantidad de anilina de líquido a sólido en temperatura de solidificación es de menos 42.882 calorías. El signo ratifica que es un proceso exotérmico, situación que confirma nuevamente la teoría vista anteriormente en otras entregas de mi parte. Bueno, mis queridos estudiantes, esperando que se encuentren de lo mejor. Recuerden que seguimos en estado de emergencia y deseándoles siempre lo mejor. Ya saben, cualquier sugerencia, comentario o tema por abordar lo pueden hacer a través del canal de YouTube Wilson Jaramillo o en Facebook a través del espacio Profe Willow Z53 Física y Química. Por hoy no es más, hasta la próxima.